Al construir nuestro proyecto de investigación desde el método cualitativo, es necesario, por principio de cuentas, pensar cómo elaboraremos la primera de las partes, que es el objeto de estudio. Vamos a definir el objeto de estudio como aquel fenómeno que nos interesa investigar. Es un fenómeno, en este caso, en el método cualitativo, es un fenómeno siempre de tipo social. Son eventos en los que participan seres humanos. Puede ser que queramos investigar las costumbres, los comportamientos de un grupo de personas. Puede ser que busquemos la comprensión de lo que esas personas realizan en su vida cotidiana. Puede ser que nos importe establecer las razones de un cierto comportamiento como la violencia, como la delincuencia. Puede ser que nos importe llegar a entender a fondo las motivaciones que obligaron a una persona a vivir de determinada manera. Entonces tenemos que construir el objeto de estudio, y el objeto de estudio hemos ya mencionado que es la situación problemática que queremos investigar. En investigación los problemas son problemas de conocimiento, es decir, cuando decimos problema es que estamos diciendo que no sabemos algo y que por lo tanto queremos investigarlo. Entonces, una de las primeras etapas es ir construyendo esa situación problemática que queremos investigar, pero junto con ella o alrededor de ella también una propuesta metodológica que es el cómo queremos investigar esa situación problemática. Así entonces vamos a abordar aquí en términos otra vez muy generales la construcción del objeto de estudio, y para ello vamos a utilizar un documento de la autora Silvia Domínguez. Ya hemos dicho entonces cómo definimos el término objeto de estudio. También hemos dicho en alguna otra sección que los discursos, las palabras, las frases, los enunciados que vamos a recuperar como discursos de nuestros sujetos de investigación, que son personas, no siempre o casi nunca muestran de manera clara ante nuestros ojos cosas que se supone deberían estar ahí, pero que no están. Los pensamientos, las intencionalidades, las emociones, las motivaciones no están presentes generalmente en los discursos, y el investigador tiene que rastrearlas, tiene que buscarlas para que aparezcan, hacerlas surgir. Y por ello es necesario hacer reflexiones en torno a todo aquello que queremos saber, cuál es nuestra intencionalidad al investigar lo que queremos investigar, y por lo tanto descubrir las relaciones entre los distintos elementos de ese discurso y que en este momento desconocemos. Bien, como ya también dijimos anteriormente, para ir construyendo el objeto de estudio necesita uno posicionarse desde el punto de vista epistemológico en una cierta concepción, en una cierta postura respecto de esa relación que va a tener ese objeto con mi intencionalidad. La relación objeto y sujeto, o sujeto y objeto, es siempre la parte epistemológica de toda búsqueda del conocimiento. Así entonces, pues se supone que debemos de tener una postura epistemológica, donde el objeto y el sujeto, el investigador y los sujetos que van a ser investigados, siendo personas, compartan las emociones de todo ser humano, compartan mucho del entendimiento de los seres humanos y por lo tanto se influyan mutuamente. Esta es una postura epistemológica.
Y la autora Domínguez nos dice que si vamos a construir un objeto de estudios, entonces podemos pensar un poco en cómo algunos autores han definido desde qué mirada buscarlo o irlo construyendo. Así tenemos que Díaz Barriga Ángel, desde la hermenéutica interpretativa, nos sugiere pensar en la construcción de ese objeto de estudio. Dice Díaz Barriga, según la autora Domínguez, que la ciencia positiva, es decir, otra postura epistemológica, donde no existe esa relación de ida y vuelta entre el sujeto y el objeto, no es adecuada para construir estos objetos de estudio en el terreno de lo cualitativo, y entonces nos sugiere que tengamos algunas nociones para generar una mirada desde la hermenéutica interpretativa que nos haga o nos lleve hacia la construcción más adecuada de este objeto de estudio. También nos habla de otro autor que es Spinoza, donde él recomienda pues básicamente lo mismo que Ángel Díaz Barriga, pero acá tomar nuestra mirada, nuestro punto de vista para la construcción del objeto de estudio desde la sociología del conocimiento, ya que dice que hay que construir o ir construyendo este objeto, pero reconstruirlo frecuentemente desde la sociología del conocimiento, ya que toda construcción social siempre incorpora una visión histórica, cosa que no se puede hacer o no se hace en los estudios de tipo cuantitativo o positivistas. Y finalmente retoma algo que ha dicho Bourdieu, ese sociólogo francés, donde Bourdieu nos dice que para construir el objeto de estudio, el investigador debe dejar las prenociones o los prejuicios para encaminarse hacia el discurso de los sujetos que lo emiten de manera limpia, de manera no conflictuada por los posibles prejuicios que uno pudiera tener. Dice que siempre hay que relacionar los hechos, que todo es una trama en la realidad social y que hay que descubrir esas relaciones. Incluso hay que hacer surgir, como antes de yo decía, aquellas relaciones que parecen estar ocultas. Aquí la autora Domínguez le pregunta a uno de sus entrevistados, otro autor, que es Fuentes Navarro, cómo hace él para construir el objeto de estudio. Y Fuentes Navarro dice que él tiene tres como aspectos, que puede empezar por cualquiera de ellos, que figurarían un triángulo. Primero dice que el sujeto, es decir, el investigador, tiene que tener la idea de un objeto, es decir, la idea sobre aquello que quiere investigar. Este sería un terreno subjetivo. Después tiene que ubicar ese objeto de estudio en la intersubjetividad de los sujetos de la comunidad. Es decir, aquí el nivel es intersubjetivo, pero sigue construyendo, sigue tejiendo el mismo objeto de estudio, primero como idea y luego como una idea compartida entre los sujetos que quizás sean los actores de su propia investigación, pero también la comunidad está compuesta por los teóricos, por los conocedores, por los expertos, y también acude a esa comunidad de expertos, obtiene teoría y redondea su objeto de estudio. Y finalmente ubica ese objeto de estudio en un terreno referencial, en los escenarios reales donde los sujetos, los actores, viven o experimentan las situaciones que él quiere investigar. Así entonces,
Fuentes Navarro propone utilizar esta triple relación para elaborar el objeto de estudio. Y se establece en primer lugar, como ya dije, la idea del objeto como una concepción propia que estaría aquí. Luego se busca la interpretación de los otros, que estaríamos aquí hablando de la comunidad o de lo intersubjetivo. Y finalmente, los rasgos empíricos de su existencia, que son los escenarios reales. Se problematiza y se propone siempre un método. Otro autor, que es Gómez Navarro, según la autora Domínguez, nos habla de otro procedimiento. Orozco Gómez aconseja una secuencia de pasos en la construcción del objeto de estudio que puede ilustrarse de la siguiente manera. Primero se tiene una intuición, después se afina esa intuición, se acude a la teoría, se hace una búsqueda literaria, se fundamenta en esa teoría. Desde luego aquí siempre hay que estar reelaborando todo el material, se contextualiza, se hacen preguntas y se afinan esas preguntas hasta encontrar, si es que procede, la pregunta final. Esta sería la secuencia de pasos que este autor, Orozco Gómez, hace en relación a la construcción del objeto de estudio. Pero también define el método, adelanta cómo investigaría lo que quiere investigar y luego se ejecuta la investigación. Estas serían pues las propuestas que esta autora Domínguez nos hace respecto de cómo se puede ir construyendo el objeto de estudio, también con la participación de estos dos autores y otros que podemos encontrar en la lectura que aquí se recomienda.